Curso de actualización CCNA 6.0 Routing and Switching, módulo 2, Routing and Switching Essentials, versión 6.0. Capítulo 8, DHCP. Capítulo 8, secciones y objetivos. 8.1, DHCP versión 4. Explicar cómo DHCP v4 opera en redes de tipo mediano o pequeño. Configurar los enrutadores como DHCP server. Configurar los enrutadores como DHCP cliente para IPv4 en los dos casos. Y solución de problemas de DHCP en redes IPv4. Y el 8.2 es DHCP v6, que es para IPv6. Explicar cómo opera. Configurar la operación sin estados de DHCP v6. Y configurar stateful, que es con estados. Ahora vamos a ver la diferencia entre los dos. La última parte es solución de problemas de DHCP para IPv6. DHCP para IPv4. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero, en DHCP v4 se asignan direcciones IPv4 y algunos otros elementos de configuración de forma dinámica. Es útil y es una herramienta que permite ahorrar tiempo a los administradores para el manejo de este direccionamiento IP. Dinámicamente se asignan las direcciones IPv4 de un pool de direcciones que previamente he diseñado para que se haga esta entrega de direcciones. Los enrutadores Cisco proveen servicios de DHCP v4, tanto como clientes como de servidores. También hay que tener en cuenta que una de las características es que yo puedo configurar el tiempo en que entrego una dirección IPv4 a un cliente, para que después de que ese tiempo venza, el cliente nuevamente solicite una dirección que normalmente se le da la misma dirección, pero que si el cliente no la necesita porque él se desconecta o alguna cosa, esa dirección se reasigna a otra máquina. La operación de DHCP v4 inicia con un cliente. Los clientes hacen lo que se llama DHCP Discover por broadcast. El servidor que está en el segmento de red o en otro segmento también podría ser, escucha ese mensaje y responde en unicast con un DHCP offer al cliente. El cliente nuevamente por broadcast hace un DHCP request. El servidor que le va a entregar los números IPs y los parámetros de configuración entrega un DHCP pack. Esta es la configuración para que él funcione. Entonces, después de cierto tiempo, el cliente pierde, digamos, el tiempo de uso de ese IP, entonces hace un DHCP request. El DHCP request es en unicast hacia el servidor que le había entregado el DHCP pack, y el servidor nuevamente por unicast le envía nuevamente la información de direccionamiento IP a quien lo solicitó. En el formato del mensaje en DHCP v4 es algo similar a esto. Van a encontrar los primeros 32 bits con información ya del formato como tal, el código de operación, el tipo de hardware, la longitud de la dirección de hardware, la cantidad de saltos. Luego ya vienen los indicadores de transacciones, donde viene una cantidad de información, el cliente, la dirección del cliente, la dirección del servidor, bueno, en fin, varios parámetros con unas siglas que después se utilizan en el formato de los mensajes, que digamos que es como la parte central de este capítulo. DHCP Discover and Offer Message. Entonces, esta diapositiva lo que me muestra es cuando un cliente de DHCP v4 solicita una dirección IP. Entonces, recuerden que él empieza con un mensaje de descubrimiento, ¿cierto? Lo hace por dirección de broadcast. Entonces, lo que muestra aquí la diapositiva es eso. ¿Cuál es la dirección destino en broadcast? Es todos en F. Y la dirección MAC de fuente, pues es la dirección MAC del equipo, ¿ya?
a nivel de IP, entonces la fuente, el número IP es ceros y el destino es 255, 255, 255, que es broadcast, ¿de acuerdo? Ese descubrimiento de servidores de HCP se hace a través del puerto 67 de UDP. Y algunos de los elementos de ese mensaje, entonces, son las siglas que yo les decía que hay que poner cuidado. ¿Cómo se llaman? El CI address, el G address, el MAX, el CH address y algunos de los elementos que vendrían ahí. En este caso, como son ofertas que está pidiendo, está buscando es qué servidor de HCP me puede entregar una dirección IP. Entonces, por eso es que se colocan siempre en ceros. En la parte inferior aparecen los mensajes y en la parte intermedia aparecen qué es lo que significa cada una de las siglas de esos mensajes. Lo importante aquí es el concepto de cómo utilizarlo. ¿Qué ocurre luego? Luego, entonces, el servidor, en este caso un servidor que tiene la 192.168.1.54 máscara 24, le va a decir, bueno, la dirección MAC de destino es la MAC del cliente, la dirección MAC fuente es la MAC del servidor. ¿Por qué? Porque el servidor y el cliente están en el mismo segmento de red. Si estuviesen en un segmento de red distinto, entonces tienen que ustedes aplicar el concepto de utilizar la dirección MAC del próximo salto y todo el mismo concepto cuando tenemos información que pasa de un router a otro router en diferentes subredes. ¿Recuerdan esos conceptos, cierto? Que configuración básica del servidor de HCP versión 4. Entonces, lo primero que se hace es, pensando en el direccionamiento, suponiendo que ya lo tenemos en mente, excluimos el grupo de direcciones del pool que vamos a asignar, pero, por ejemplo, yo estoy asignando la red 192.168.10.0/24. Esa es la red que yo voy a asignar. Entonces, lo primero que hago es excluir un grupo de direcciones que no voy a entregarle a los clientes. Por ejemplo, yo digo, no me entregue desde la dirección 1 a la dirección 10, porque yo esas direcciones las utilizo para mis efectos de red. Hay otros que dirían, no me entregue, por ejemplo, las últimas direcciones, porque yo son las últimas las que utilizo. Cada uno tiene unos criterios de diseño que son los criterios del administrador. Entonces, después de hacer esa exclusión de direcciones, se le da el nombre al pool de DHCP. Miremos en la parte inferior los comandos, ¿sí? Entonces, primero entramos en modo de configuración global, IP DHCP exclude address, ahí colocamos el rango de direcciones que no voy a entregar. En este caso de la 1 a la 9 y la 254. Luego asignamos el nombre del pool, entonces damos el comando IP DHCP pool y el nombre que en este caso es LAN pool 1. Definimos la red Network 192.168.10.0 con su máscara 255.255.0. Ahí le vamos a asignar cuál va a ser la puerta de enlace. Entonces, default router 192.168.10.1. ¿Quién es el servidor DNS asignado? 192.168.11.5 y el nombre del dominio, que es opcional, pero que se lo puede colocar. En este caso se llama example.com. Luego le damos control Z o ENT y ya quedó listo la configuración. Si yo escribo el comando no service de HCP, entonces el servicio no va a funcionar en el enrutador. ¿Cómo lo verificamos? Entonces, hay varias opciones. Desde el punto de vista del router, entonces podemos utilizar el show running config en la sección de DHCP o show IP de HCP binding. La primera era para ver la configuración que se introdujo, ¿cierto? La segunda es para poder ver cuáles son las direcciones que están entregando mi servidor de HCP. Y el show IP de HCP Server Statics también muestra ya estadísticas de asignación. Si yo estoy en el cliente, el comando, recuerda el comando, ipconfig espacio /all o ifconfig en Linux, entonces me va a mostrar la información que me entregó el servidor de DHCP. El problema que les mencionaba, supongan este diagrama de red. Yo tengo unos clientes PC1, PC2, ellos están por acá.
En el caso de PC1, él está en la interfase Gigabit Ethernet 0 es la 0 del router 1. Pero los servidores de DNS y de DHCP están en la Gigabit Ethernet 0 es la 1. Cuando el PC manda la petición de DHCP, recuerden que es broadcast, esa petición llega hasta el puerto del enrutador del router 1, hasta el Gigabit 0 es la 0. No va a pasar de ahí. Entonces nunca podría encontrar un servidor de DHCP-V4. En ese caso, recuerden que hay un esquema de autoconfiguración que le asigna un número de 169. ¿Sí? Sí lo han encontrado. El de 169 tal. Entonces, ese número de 169 es porque esos son los números que él asigna cuando yo no encuentro servidores de DHCP-V4. Entonces, ¿cómo se soluciona el problema? La solución es incluir el comando IP helper address. Entonces entramos en la interfase que yo tengo los clientes que están solicitando el servicio de DHCP, pero que no hay ningún servidor de DHCP en ese segmento de red. Y dentro de esa interfase escribo IP helper address y la dirección IP de mi servidor de DHCP. Entonces salgo de la interfase, puedo ver el comando con show IP interface, show running config. En este caso, show IP interface, Gigabit 0 es la 0, me muestra que en esa interfase tengo configurada una dirección de helper address. La dirección de helper address son servicios especiales como ese, de DHCP, DNS, algunos otros servicios, donde yo dejo pasar mensajes de broadcast de un segmento de red hacia esa IP donde se encuentre conectada en ese enrutador o un equipo de capa 3. En el cliente, entonces, es muy sencillo. Yo ingreso a la interfase del router que se conecta a internet. Escribo IP address DHCP, no shutdown, y él automáticamente hace la solicitud de dirección IPv6. Y listo. Escribo el comando show IP interface y él me muestra la dirección IP que me entregó el proveedor de servicio o el servidor del otro lado, lo que yo necesite. Si yo quiero configurar en un equipo inalámbrico, en este caso los routers inalámbricos, son pequeñitos, de esos de Soho, ¿cierto? Para wireless de casa. Hago lo mismo, Automatic Configuration de DHCP, lo que hace es que ese puerto es el que conecta al proveedor de servicio y él ahí recibe la configuración del proveedor de servicio. Y yo ya dentro de mi configuración de DHCP asigno mi rango de direcciones para poder tener mi LAN conectada y saliendo a internet. ¿Cómo es el mecanismo de solución de problemas? Entonces, digamos que hay 5 pasos estándar, eso aplica básicamente para cualquier tipo de problema en general, pero digamos que en este caso tratar de resolver por conflictos de direcciones, o sea que si yo lo hago en forma automática no debería tener conflictos de direcciones, a no ser que tenga máquinas fijas, o sea, con configuración manual y otras con configuración automática y que exista solapación, o sea que las manuales también estén en el rango del pool que estoy asignando. Que exista conectividad física, probar también, se pueden hacer pruebas directas con direcciones IP estáticas, verificar configuraciones de puerto. Muchas veces en esas configuraciones de puerto ustedes saben que ya hay ciertos parámetros de seguridad que pueden bloquear algunas cosas, y también probar dentro de la misma LAN, dentro de la VLAN, o si necesitamos hacer pruebas hacia afuera, pues hacer la prueba respectiva. La verificación de DHCP, ya vimos un par de comandos. Acá esta diapositiva lo que muestra es como el resumen de lo que podría haber. Show running config en la sección de la interfase, ahí me va a decir cuál es la dirección IP, pero si yo quiero incluir el servicio de DHCP, también podría decirle muéstreme la parte de DHCP para ver la parte de configuración particular. Hay un comando muy poderoso, es el debug. Cuando utilizo el debug, yo puedo ver qué es lo que está ocurriendo a nivel de los mensajes que se están intercambiando en el router. Entonces, supongan que se crea una lista de acceso. La lista de acceso 100 permite, esa es una lista extendida, permite UDP, tráfico UDP,
desde cualquier origen, red destino, y el protocolo es igual a 67. En el otro estoy haciendo lo mismo, pero el protocolo es 68. ¿Qué le estoy diciendo? Recuerden que las peticiones son 67 y las respuestas de los servidores son 68 en ese puerto UDP. Entonces, digamos que en esa lista de control de acceso yo quiero ver en particular cómo es el intercambio de esos mensajes. Entonces escribo el comando debug IP packet 100. Entonces lo que estoy diciendo es que hagamos el debug a nivel de paquetes IP en la lista de control de acceso 100. Imagínense en ese comando tan tenaz, porque estamos verificando paquetes y estamos viendo el mensaje a nivel de paquete, que es lo que tiene, como haciendo un Wireshark, un filtro específico en Wireshark. Eso es lo que ustedes están haciendo ahí. Entonces ahí le está mostrando la información del paquete, las direcciones fuente, destino, bueno, y una cantidad de información que es muy interesante si yo quiero hacer solución de problemas. También podría decirle que me muestre a nivel del servidor las estadísticas o los eventos en este caso. Entonces, debug IP de DHCP server events. Si yo le digo server interrogación, ahí me muestra otras opciones. Sí. Versión 6. Entonces, aquí vamos a ver dos estados de configuración. Uno se llama autoconfiguración de direcciones sin estado y otro se llama autoconfiguración de direcciones con estados. Entonces, la primera se llama stateless, que es sin estados. ¿Qué es sin estados? Yo lo que voy a hacer es, bueno, hay tres formas de configuración del servidor, ahora los vamos a ver. Pero básicamente el servidor de DHCP le manda cierta información a los clientes, pero en esa información no está la dirección IP de la máquina. Puede estar el prefijo, más no el rango de direcciones o una dirección IP en particular, digámoslo así, como lo hago con IPv4. Entonces, este es el método más preferido, digámoslo así, porque recuerden que en IPv6 yo no estoy asignando un pool de 24 direcciones. Yo puedo, perdón, una máscara de las 24. Yo puedo asignar una máscara, un prefijo en la 64, por ejemplo. Entonces eso es una cosa monstruosa en cantidad de direcciones que realmente nadie va a poder administrar. O sea, es una cosa impresionante. Entonces, por eso es que este es el método preferido. Entonces, ¿cómo funciona? El cliente hace una solicitud que se llama Router Solicitation, un RS. Y eso lo hace a través de multicast en IPv6 All Routers. Eso es un direccionamiento en particular de IPv6. El enrutador que contesta lo hace a través de un Router Advertisement, que es un RA, y él le va a mostrar el prefijo, la longitud del prefijo y alguna otra información que se pueda configurar. Lo hace a través igual de multicast IPv6 All Nodes. La operación de la autoconfiguración sin estados en forma gráfica inicia teniendo presente que en el enrutador tiene que estar activo el enrutamiento en IPv6. Eso se hace a través del comando en modo de configuración global IPv6 Unicast Routing. Con eso ustedes ya saben que él va a poder hacer y va a poder trabajar con este servicio. Entonces, volvémoslo, digamos, gráficamente, la diapositiva anterior. Entonces, un mensaje RS de los clientes en IPv6 All Routers en multicast. Los clientes contestan en un RA, IPv6 All Nodes, también de multicast, donde aquí le entregan cierta información al cliente. El cliente entonces configura una dirección global de unicast. Hay que recordar, las direcciones globales son las direcciones que permiten que ese cliente se conecte con cualquier equipo en el mundo. Aquí no hay el concepto de NAT. ¿Se acuerdan que el concepto de NAT en IPv4? Acá no lo necesitamos. Acá tenemos suficientes direcciones, entonces esa dirección ya es pública, básicamente. Después de tener esa dirección, entonces él lo que hace como cliente es verificar si existe un duplicado, ¿cierto? Entonces él puede preguntar que si esa dirección ya está en uso o si él la puede utilizar. Se la pregunta al servidor.
El servidor, en el modo de autoconfiguración sin estados, él puede tener tres alternativas. Él dice, vea, yo solamente voy a utilizar los mensajes RA, utilice únicamente esa información. También podría utilizar un servidor sin estados de DHCP, donde yo le envío la información como servidor, información de RA, la misma información que ya saben, que es el prefijo, los objetos del prefijo y otro tipo de información. Y aparte de eso le envío la información de los servidores de DHCP. O el tercer tipo de mensajes RA es donde se hace una configuración con estados, stateful IPv6. Aquí, ¿qué es lo que hace? Él lo que hace es mandarle toda la información, incluyendo la dirección IP, al cliente que lo pida. Eso lo vamos a ver más adelante. Para determinar esos mensajes de RA con esas diferentes opciones, el mensaje RA tiene dos banderas. Una se llama la bandera M y otra se llama la bandera O. Cuando la bandera O y la bandera M están en 0, entonces la respuesta de los RA es el receiver, el router advertisement, es la información de autoconfiguración sin estado básica, que es la que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Que son las primeras diapositivas que vemos ahora. La bandera ahora la pasamos, la bandera O a ser 1. En ese caso, recuerden que ya se cambia el RA. El RA le va a decir, yo no solamente tengo un modo de autoconfiguración sin estados, sino que tengo información de los servidores de DHCP, ¿sí? Entonces, en ese caso, esa información de configuración sin estado de servidores de DHCP-V6 se hace a través del comando en modo de configuración de la interfaz IPv6 nd other-config.flag. Allí lo que estoy haciendo es modificando esa bandera. Y la bandera, la O, se colocó en 1. Eso lo que hace es cambiar el mensaje. Recuerden que los RA tienen 3 mensajes. Esa es la segunda opción de esos mensajes. La tercera opción de esos mensajes, de los RA, es cuando hacemos configuración, autoconfiguración con estados, es decir, que el mensaje RA contiene, aparte del prefijo, longitud del prefijo, otro tipo de información como gateway, DNS, en fin, también le envía la dirección IP al cliente. Entonces, en ese caso se llama autoconfiguración stateful, o sea, con estados, ¿sí? Entonces, esa es la tercera opción. En ese caso, en la misma interfaz que le va a dar el servicio de DHCP-V6 a los clientes, tenemos que escribir el comando IPv6 nd manager-config flag. Y ese es el parámetro que dice que esa interfase de ese enrutador va a funcionar como un servidor con estados. El servidor con estados, o stateful, de DHCP-V6, funciona de una manera muy parecida a un servidor de DHCP para IPv4. Ese es como uno de los comentarios más importantes y la gran diferencia de la configuración con estados, que es esta, a las configuraciones anteriores, bueno, a la primera, que es sin estados. La primera y la segunda son sin estados. Lo que pasa es que la segunda, aparte de ser sin estados, le envía información de los servidores de DHCP. Digamos que en modo gráfico, las operaciones del servidor de DHCP-V6, dependiendo de los tipos de mensajes, entonces, digamos que el intercambio es esto, ¿no? El intercambio es que, en este caso, miren que es el tipo de mensaje RA, con opción de autoconfiguración sin estados, con información de servidores de DHCP-V6. Entonces, el PC hace una solicitud, un RS, solicitud de router. El router contesta con un RA, pero entonces en esa respuesta de RA también la información de los servidores de DHCP-V6. O sea, le dice, vea, el servidor de DHCP-V6 es este. Entonces,
El PC1, que ya sabe eso, hace una solicitud a todos los servidores de DHCP6. En ese caso, el servidor que va a contesta con un advertise en dirección unicast a esa máquina, en este caso PC1. El PC1 le devuelve un request o una information request también en unicast al servidor y el servidor contesta con un reply. Ese es el tipo de mensaje 2 de este esquema que hemos visto de los RAs. Algo un poco más digerible, si podríamos decirlo, es cómo configuramos entonces todas esas opciones. Entonces, la primera configuración es una configuración sin estados. Esa configuración sin estados, entonces yo lo que voy a hacer, primero configurar el enrutamiento IPv6, modo de configuración global IPv6 única routing. Luego creo el nombre del pool, IPv6 DHCP pool, IPv6 stateless, en ese caso para decirle que es un pool sin estados. Le doy el nombre, pero la IP del DNS, el nombre del dominio y me salgo a esa parte. Ahora entro a la interfaz que es la que me conecta a mis clientes que les voy a dar el servicio de DHCP Server. En ese caso, lo que hago es que aplico la dirección IP de la interfase, le digo cuál es el pool de DHCP que he asignado y escribo el comando IPv6 ND other config flag. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Mi enrutador y en particular esa interfase que acabo de configurar va a funcionar como un servidor de DHCPv6. O sea que yo no tendría que tener un servidor de DHCPv6 aparte, similar a lo que hago con IPv4. Recuerden cuál es la diferencia. Miren que yo, aunque yo configuré un pool y estoy dándole una dirección IP a mi interfase, yo no estoy asignándole una IP a mis clientes. Yo configuro ciertas cosas y esa información es la que le mando a los clientes y los clientes toman esa información y con ellos se autoconfigura. Por eso se llama autoconfiguración sin estados. Que ese es como el concepto importante aquí. ¿El cliente qué hace? Yo quiero recibir la dirección IPv6. Entonces entro a la interfaz del cliente que se conecta con esa máquina que es la que está sirviendo de servidor de DHCP6 sin estados. Le digo IPv6 enable y hago IPv6 address autoconfig y automáticamente él me entrega, recibe todos los parámetros que está entregando el enrutador correspondiente que acabamos de configurar. Después de hacer todo eso, entonces verificamos el servidor sin estados, podemos ver el pool, entonces show IPv6 DHCP pool, ahí me muestra los pools que han sido configurados y la información que fue configurada como tal y si hay algún cliente o no activo. También puedo utilizar el comando show IPv6 interface o debug IPv6 DHCP detail con la anotación que decíamos ahora que debug, siendo un comando tan poderoso, carga la máquina y por eso no es conveniente aplicarlo demasiado tiempo y menos en una red de operación o con alto tráfico. Otra alternativa que tenemos, no es muy usual, pero funciona y si queremos hacerlo lo podemos hacer, es configurar el enrutador como un servidor de DHCP stateful, es decir, con estados. Iniciamos configurando el enrutamiento, IPv6 en unicast, IPv6 unicast routing. Luego configuramos el nombre del pool, IPv6 DHCP pool y le damos un nombre. Luego configuramos ya los parámetros similar a lo que hicimos en IPv4, es decir, address, la dirección del prefijo, la longitud. También le vamos a dar el lifetime, que puede ser un tiempo de vida como yo quiera, un tiempo de vida, minutos, días, horas, bueno, lo que yo quiera, coloco el tiempo preferido o le digo infinito, o sea, para que una vez lo asigne siempre ese número va a tenerlo todo el tiempo que yo quiera. También le damos la dirección de DNS, el nombre del dominio, miren que es similar a IPv4, y en la interfase lo que vamos a hacer es darle IPv6 DHCP server, el nombre del pool y, muy importante, IPv6 ND Managed
-config-flag. Ya viendo la configuración del stateful en DHCP-V6 server, lo mismo, digamos, ya con parámetros de configuración. Miren que el tiempo de vida, por ejemplo, aquí está en infinito, ¿sí? Exactamente lo mismo anterior, la misma configuración anterior. Dirección del servidor DNS, nombre del dominio y la aplicación en la interfase correspondiente. El cliente se configura igual a como ya lo habíamos hecho. Entramos a la interfase que está conectado con el servidor de DHCP-V6, stateful. Le decimos IPv6 enable, luego IPv6 address de DHCP y automáticamente empieza a hacer el funcionamiento de la solicitud de dirección de IPv6. Para verificar el estado de ese servidor, show IPv6 de DHCP pool para ver el prefijo que tenemos, cuál es. El prefijo me muestra un rango de direcciones que está en uso, que hay en conflicto, los servidores que hemos configurado, cuántos clientes activos hay. Si yo le hago show IPv6 de DHCP binding, entonces él ya me va a mostrar las direcciones de los clientes. Miren que el cliente se identifica por una dirección FE80, que son las direcciones del link local. Recuerden que las direcciones del link local siempre se crean automáticamente cuando se sube el protocolo en IPv6. Y después lo que hace es asociar esa dirección de link local con una dirección del prefijo que yo tengo asignado para esos clientes con su dirección, pues, su pool, pues, un numerito del pool que yo estoy asignando. Puedo verificar el estado en la interfase con show IPv6 interfaz. En este caso, Gigabit 0 es la 1, que es la interfase en la cual están conectados los clientes. Miren que allí aparece la dirección que tengo configurada en Unicast. Tengo también cuál es el router por defecto, en este caso la F80. ¿Sí? ¿Quién más me dice? Y esa interfase, ¿dónde está? En este caso es la 0, es la 1 gigabit de ese router que tenemos. Bueno, el mismo problema que nos presentaba en IPv4. Recuerden que el broadcast no pasa de un segmento de red a otro segmento de red. Entonces tenemos que crear el relay. ¿Sí? El relay, que es el helper address, en este caso se llama relay o agente relay. Entonces, en este caso, el cliente o los clientes están en la Gigabit 0 en la 0 y los servidores de DHCP-V6 están en la 0 en las 1 del router 1. Entonces, en el router 1 entramos en la interfase Gigabit 0 en la 0, escribimos el comando IPv6 DHCP relay. Miren que en el otro se llamaba era IP helper address, ¿sí? En este caso se llama relay, pero es básicamente la misma función. Le decimos la dirección de destino donde está el servidor de DHCP, ¿sí? Salimos de la interfase y vemos la configuración con el comando show IPv6 DHCP interface Gigabit 0 en la 0. Allí lo que va a hacer es mostrarme, entre otra información, pues cuál es el relay que estamos haciendo, o sea, cuál es la dirección IP que estamos haciendo el relevo de paquetes entre una red y otra. La última etapa es la solución de problemas, similar a lo que hace la solución de problemas en IPv4. Primero, solucionar problemas de conflicto de direcciones. Pues una cosa son las asignadas por los pools y otra cosa son las que yo pueda asignar manualmente. Verificar el método de locación, en este caso estamos haciendo stateful, stateless. Probar con direcciones estáticas IPv6, verificar también configuraciones de puertos. Recuerden que ya lo habíamos hablado, hay ciertas configuraciones particulares que pueden bloquear cierto tipo de, por ejemplo, asignaciones de MAC por puerto, cosas así. Y la última es pruebas en la misma subred o en el mismo LAN para poder saber que está funcionando y pues de allí hacia pruebas ya sea fuera de nuestra red. Entonces es similar a lo que se hace en IPv4. Revisando de nuevo cómo verificamos la configuración de DHCP en el router,
miren que, por ejemplo, en el servicio de DHCP con estados, que es la primera parte de la diapositiva, la superior, en los colores como anaranjado que están ahí, como habano, bueno, no sé exactamente qué color es ese. Lo primero que me muestra es la dirección del prefijo y el tiempo de entrega, ¿sí? Entonces, ese es como el estado ese es el prefijo que yo estoy entregando. Ahora, y el comando de último que dice IPv6 nd manager-config-flag. Ese es con estado. Y sin estado, miren que sin estados, ¿qué cambia? Yo no tengo el pool, o sea, yo no le estoy diciendo entréguenme en este pool, configuren los clientes. Tampoco, pues sí le entrego la dirección del servidor DNS, el dominio. Y en la última línea es IPv6 nd other config flag. Esos son los cambios sutiles, digámoslo así, en las configuraciones. Pero el funcionamiento realmente es muy diferente. Ahora, la pregunta de esto, para recordar, ¿cuál se utiliza más? Normalmente siempre se utiliza configuración sin estados, es decir, la configuración en la parte inferior. Si yo quiero hacer un debugging, es decir, utilizar el comando debug IPv6 DHCP detail, puedo ver a nivel de detalles qué es lo que está pasando con ese servidor de DHCP. ¿Ya? Quién se está solicitando, por qué interfase, detalles del paquete, muy parecido a lo que podemos ver en Warchart. Y qué pool se está utilizando. Bueno, varias información que está allí. Realmente ahí está detenida, pero eso se hace y eso funciona. Si hay muchas máquinas, lo hace muy rápido y uno es como tomarle la foto y ya, porque realmente es demasiada información. Lo otro es que recuerden, hay que dejar eso poco tiempo en redes que no sean de alto tráfico o de funcionamiento en la empresa. Con esto terminamos este capítulo. Como resumen, entonces vimos pues en este capítulo 8 cómo opera DHCP-V4, cómo se configura el cliente, cómo se configura el servidor, cómo se solucionan problemas en DHCP en IPv4 y exactamente lo mismo en IPv6. En la sección final, términos y comandos, varias palabras, varios símbolos, varios comandos útiles, diferentes, que se ven en este capítulo. ¿Qué más? Por último, terminamos el capítulo 8 de HCP y aquí en adelante les recomendaré varios ejercicios, se los voy a colocar en la plataforma para que realicen los montajes correspondientes.